A partir de hoy decimos basta al terror, dijo el presidente Lenín Moreno, al disponer que los militares salgan a las calles a resguardar la seguridad. La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Nos acompaña el coronel en servicio pasivo, experto en temas militares y catedrático universitario Patricio Haro. Coronel, qué gusto tenerlo. Muy buenas tardes. Muchas gracias, Gisela. Para mí el gusto. Buenas tardes. Coronel, ¿están los militares preparados para este operativo reforzado de seguridad en la lucha contra la delincuencia común? Porque los militares tienen una preparación muy distinta a la policía, ¿no? La seguridad y la defensa son cosas muy distintas. En efecto, las enmiendas aprobadas por la Asamblea Nacional en diciembre del año 2015 cambió radicalmente la misión fundamental de las Fuerzas Armadas. Y la misión de las Fuerzas Armadas a ese momento era la defensa de la integridad territorial y de la soberanía nacional. Pero se incrementó una frase que le da una zona de acción más amplia a las Fuerzas Armadas y es tácitamente lo que se dice complementar, apoyar a la seguridad integral del Estado y también a la Policía Nacional en sus tareas. Esto ha dado un fenómeno que es muy interesante de analizar y es la policialización de las Fuerzas Armadas y la militarización de la policía. Son dos efectos que ha causado estas enmiendas y vemos, por ejemplo, que la policía está actuando como fuerzas militares en tal medida, por ejemplo, que el comandante general de la policía participó en operaciones internacionales en Colombia frente al grupo terrorista de Huacho en la frontera, en el norte nuestro, en la frontera colombiana. Y vemos también que las Fuerzas Armadas han actuado en la seguridad de las cárceles, han actuado en los problemas de desalojo de los mineros ilegales, es decir, la misión de las Fuerzas Armadas ha sido más amplia. Hoy, sin necesidad de un decreto de emergencia, porque es un mandato constitucional, el presidente de la República dispone la participación de las Fuerzas Armadas en la seguridad ciudadana. Ahora, coronel, un decreto no necesariamente implica que estén preparados. Usted dice, sí, han participado en varios hechos, ambos, tanto la policía como los militares, se han como, digamos, un poquito metido en el territorio el uno del otro, pero ahora tienen que trabajar en conjunto, salir a las calles a velar por la seguridad de los ecuatorianos, tiene un toque distinto. Mucha gente, lo que dicen en las redes sociales, tal vez con un poco de desconocimiento, eso sí, es que ¿cómo van a ir los militares a la calle si los militares están preparados para ir a la guerra, a matar, ¿no? Entonces, en ese ámbito, bueno, que esto es una exageración, pero sí hay diferencia. Con la enmienda constitucional, debió haberse preparado a las Fuerzas Armadas precisamente para apoyar a la policía en la seguridad integral y eso poco o nada se ha hecho. No hay unidades especializadas. Las Fuerzas Armadas siguen participando en estas misiones contra la minería ilegal, contra la delincuencia en el control de armas, con las mismas armas de guerra, y eso es sumamente peligroso. Las Fuerzas Armadas definitivamente no han completado su capacitación para para cumplir el mandato constitucional de esa enmienda. Al no tener esa capacitación, obviamente se cae en un riesgo muy, muy serio. ¿Cuál sería ese riesgo? Que es la violación de derechos humanos. Es decir, no hay el entrenamiento suficiente para tratar con delincuentes en las ciudades. Están entrenadas las Fuerzas Armadas para tratar con prisioneros de guerra, que son dos cosas totalmente diferentes. Entonces, esa capacitación es la que está faltando y el presidente de la República, al determinar que las Fuerzas Armadas salgan a apoyar a la seguridad integral, lo hace en un momento seriamente complicado, que es el de la frontera norte. Las FARC han decidido volver a la guerra. Justamente en ese contexto, ¿no sería más lógico que tras el anuncio de la guerrilla colombiana de las FARC de volver a la guerra, de volver a combatir, de volver a armarse, no sería mejor reforzar la seguridad en la frontera norte, donde se ha puesto pues esta explosión de posible violencia? Las FARC en realidad no han decidido volver a armarse porque nunca se desarmaron. Entonces nosotros vemos que los grupos disidentes, por lo menos 12 a 15 grupos disidentes, están con las armas. O sea, armar un grupo disidente realmente implica un tráfico de armas muy grande y eso no se dio. Es decir, las propias armas de las FARC mantuvieron los grupos disidentes. Entonces el anuncio que se hace es una relación directa con el narcotráfico.
Jesús trae Sandrich, aún más riesgo desde para luego, nosotros. Jesús Sandrich, recordemos que Jesús Sandrich era un hombre que negoció la paz en La Habana, que fue un eje fundamental en esa negociación, es el que ha desertado del proceso de paz, ha dejado su curul y declara que irá nuevamente al campo de batalla. Pero todavía sigue siendo diputado sigue siendo asambleísta, ese cargo no ha perdido. Pero entonces eso quiere decir la vinculación, porque él estaba vinculado y tenía que rendir cuentas ante la Fiscalía colombiana por narcotráfico después del proceso de paz. Entonces, si este grupo disidente de las FARC se convierte en un cartel de la droga, esa droga va a pasar necesariamente por el mismo corredor que han seguido utilizando todos los carteles disidentes de las FARC, el corredor ecuatoriano hacia las costas nuestras y de ahí a los grandes mercados del mundo. Y eso implica un riesgo muy serio. Si se descuida la frontera norte, porque tiene que atender el pedido presidencial o la disposición presidencial de apoyar a la seguridad ciudadana, realmente la frontera va a verse muy vulnerada. Como usted dice, es un momento clave, es un momento difícil, es un momento en que tenemos varias coyunturas que nos rodean. Uno, el crecimiento de la delincuencia, que es claro y visible en todas las partes del país, donde la delincuencia pues ha crecido de una manera vertiginosa, y tenemos ahora este hecho en la frontera que, como usted dice, no es que nunca desapareció. El foco de violencia de la frontera lo tuvimos siempre, pero ahora ya es un anuncio, una declaración de guerra, digamos, de las FARC, de Iván Márquez y de su grupo. Entonces, que nos compete también a los ecuatorianos, no solo a los colombianos. En todo ese marco, obviamente que el presidente tiene que tomar decisiones, y es importante también la seguridad interna, y creo que la comunidad lo ha estado pidiendo desde hace mucho, que los militares salgan a la calle, salgan a resguardar la seguridad de los ecuatorianos. Pero yo creo que ya en este momento que están mostradas las fichas, que ya sabemos qué es lo que está pasando, cómo se debería armar una estrategia de seguridad conjunta entre la policía, entre el ejército y luego de que el presidente pues dijo que la policía va a dedicarse a patrullar las calles y los militares a controlar las armas que se portan indebidamente en todo el país. El incremento de la delincuencia es un hecho en las ciudades, y los propios reportes de la policía determinan que fundamentalmente en 4 segmentos: el robo a personas, el robo a domicilios, el robo a carros y el homicidio intencional son los elementos delincuenciales que se han incrementado en la sociedad. Esto por lo menos tiene una relación indirecta con la migración ilegal venezolana, es decir, muchos venezolanos han ingresado al país ilegalmente, y las estadísticas determinan que por lo menos 3 de cada 10 de estos delitos son cometidos por venezolanos. Entonces es necesaria el reforzamiento de la policía. Yo diría y me pregunto, ¿por qué acudir a Fuerzas Armadas? ¿Acaso el Acuerdo Nacional de la Seguridad Nacional, propuesta por la ministra María Paula Romo en junio de este año, fracasó? Me pregunto yo. Entonces, si es que existe ese fracaso, nosotros debemos en realidad acudir a Fuerzas Armadas, son los elementos de seguridad que tenemos a la mano, sin descuidar la frontera norte, y creo que ya es el momento de pensar en una reestructuración, en una reingeniería profunda de los elementos de seguridad, tanto de Fuerzas Armadas cuanto de Policía Nacional. Han cambiado las amenazas son diferentes a las que teníamos antes del 95, pero sin embargo, las Fuerzas Armadas, repito, los gobiernos de turno no han hecho absolutamente nada, o han hecho poco para capacitarles y equiparlas para enfrentar a las nuevas amenazas y apoyar a la seguridad integral del Estado. ¿Cuál sería esa reingeniería de la que habla usted, coronel? Esa reingeniería, de acuerdo a los estudios que hemos realizado, un equipo de profesionales que estamos preocupados y tenemos como una línea de investigación la seguridad y la defensa, es que debe estructurarse el cuerpo realizando una sola Fuerza Nacional de Defensa. Es decir, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional tendrían que aglutinarse una sola fuerza bajo un comando con tareas específicas frente a la criminalidad, frente al crimen internacional organizado, que es la veraz en la frontera norte, y también la defensa de la seguridad. Es decir, un modelo más o menos como el costarricense podría ser lo que se ajusta a la realidad de seguridad de los ecuatorianos. La seguridad es tan seria que países como países de la Unión Europea y Estados Unidos han advertido a sus ciudadanos que eviten venir al Ecuador. El riesgo país hoy mismo ha caído seriamente y la seguridad se ha incrementado, lo que quiere decir que son problemas que deben ser solucionados
inmediatamente. Ahora, todo esto que se está haciendo, porque se están haciendo cosas, como estamos viendo, podría quedar simplemente en buenas intenciones si no se depura también la justicia de tanta corrupción que hay allá adentro. Recién estuvo acá un representante de la Policía Nacional que hacía un llamado de atención a que los jueces liberan a los delincuentes que ellos detienen en delito flagrante, que incluso con antecedentes penales, y los sueltan inmediatamente, y estos delincuentes, avesados encima, van y demandan al policía por millones de dólares. Encima, mire por dónde se nos están yendo los recursos que tanto necesitamos para combatir la delincuencia. La reacción de un jefe policial en una de las provincias amazónicas al reclamarle públicamente después de la audiencia de que por qué había liberado a delincuentes que fueron aprehendidos en delito flagrante y que debían haber sido juzgados, el juez los liberó. ¿Qué es lo que está sucediendo? Realmente la justicia es uno de los elementos que han incrementado la inseguridad. Lo que usted dice y acaba de decir, se demanda a los policías indemnizaciones millonarias porque capturaron a una banda de delincuentes y narcotráfico. Lamentablemente, el narcotráfico tiene tentáculos tan largos que han llegado a las más altas esferas del poder. Sí, entonces la justicia es uno de esos elementos que está cooptado por el narcotráfico. Alguien, y concretamente un periodista de investigación, Fernando Villavicencio, está proponiendo que se reestructure nuevamente el Estado, es decir, que el Estado vuelva a ser casi un momento anárquico, es lo que está proponiendo Fernando Villavicencio, para que las instituciones puedan salir a flote. La Policía Nacional tiene razón al reclamar a la justicia, sin embargo, el juez y los actores de la justicia están amenazando a la policía de que van a sancionarles y van a ser dados de baja los elementos que reclamen una acción propicia de la justicia en los casos en que la acción de la policía ha sido amenazada. Es un círculo vicioso, ¿no? O sea, sí, sacamos a los militares a la calle, implementamos más recursos para la policía y para las Fuerzas Armadas, pero sin embargo, llegan los delincuentes, entran a la cárcel y salen por la misma puerta en horas, nada más por el accionar de la justicia. Entonces tiene que ser, como se dice, ¿no? Un cambio, una regeneración, pero de varios sectores, porque si no, esto no va a dar ningún resultado. Sí, sí, es que no los actores de justicia especialmente no proveen seguridad adecuada a los elementos de la ciudadanía. ¿Cómo actúa la delincuencia? Simplemente regresa al tejido social con mayor fuerza y con mayor violencia. Va a cobrar venganza. Entonces, no solamente que es ese círculo vicioso, sino que se incrementa la seguridad por la propia acción y el efecto de las malas decisiones judiciales. Entonces, la justicia tiene que cambiar radicalmente en el país, la justicia tiene que ser evaluada y no vemos que a la jueza que en la provincia de Guayas dio una decisión judicial en la que liberaba a una banda de delincuentes, simplemente se le removió del cargo hasta que se inicien los procesos en su contra. Entonces ella debió haber sido destituida inmediatamente y no cambiarle a actuar frente a otros casos de justicia, ¿no? Entonces, realmente el país necesita un remesón en todo este sentido. Así es, en las instituciones sobre todo, ¿no? Ahora, el presidente, además de decir, bueno, voy a sacar a la calle a los militares para que resguarden la seguridad de la delincuencia común, también ha dicho que va a reforzar la seguridad en la frontera por el anuncio de las FARC de que se va a rearmar. Ahora, tenemos esa capacidad de sacar a los militares a las calles de todo el país a resguardar la seguridad y también tenerlos en la frontera. Son dos misiones que realmente quitan y disminuyen las capacidades operativas de las Fuerzas Armadas. Es decir, las Fuerzas Armadas no están en capacidad para actuar en los dos escenarios. O actúan frente a la delincuencia o actúan en la frontera norte. Por lo tanto, debe meditarse profundamente esta decisión y también el Comando Conjunto ya lo estará haciendo un análisis serio, una apreciación justa de cuáles son los requerimientos tanto en la frontera norte cuanto en las ciudades. Se dice que solamente van a participar en operativos de seguridad, de control de armas. Pero ¿qué es lo que pasa cuando vemos que los delincuentes se enfrentan a bala a los policías, por ejemplo? Eso también da lugar a que se sucedan hechos
Y hablaba yo al principio de una militarización policial como la que sucedió en una ciudad de la costa en donde un policía le pateó en el suelo a un delincuente capturado. Nosotros sabemos que desde muy joven nos dicen, cuidado, patearle en el suelo a una persona es como dispararle a un soldado que se ha rendido. Entonces, no cabe este tipo de acciones. La policía debe profesionalizar más a sus elementos, debe evitar esa militarización y las Fuerzas Armadas también deben evitar esa policialización política. Es decir, porque la policía no tiene capacidad suficiente para controlar las cárceles, entonces las Fuerzas Armadas. No tiene capacidad suficiente para desalojar a los mineros ilegales, las Fuerzas Armadas. Hoy vemos que en las calles la delincuencia está desbordando las capacidades policiales, pues entonces Fuerzas Armadas. Si es cierto que es una tarea constitucional, pero debe ser meditada profundamente para que no se den cosas como estas, que en una coincidencia, en la misma fecha, en el mismo día, la frontera norte se vea amenazada por el crimen internacional organizado. La respuesta del presidente Duque a las FARC también es contundente y es una declaración de guerra. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Simplemente las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia van a optar por buscar refugio. Ya lo tienen en Venezuela, pero van a tratar, los que están operando al sur de Colombia, de buscar refugio en nuestro territorio. Es decir, van a violar la soberanía. Por lo tanto, van a violentar la misión y la tarea de las Fuerzas Armadas, que es proteger el territorio nacional. Coronel Patricio Haro, muchísimas gracias por darnos este panorama de la situación que estamos viviendo en el país. Muchísimas gracias por habernos acompañado. A usted por su invitación. Coronel en servicio pasivo, experto en temas militares y catedrático del Universitario, Patricio Haro. Muchísimas gracias.